Hola Carlos. ¿Qué tal estamos, Samuel? Pues muy bien. Bueno, hemos quedado en el Museo de la Evolución Humana. Que no es mal lugar. ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿Tú qué crees? Está claro, ¿no? Evolución. La gran pregunta de hoy es cómo funciona la evolución. Y no podíamos empezar en un lugar mejor. Para mí este es uno de los mejores lugares del mundo para hablar de evolución, para reflexionar. Aquí tenemos Atapuerca, claro, tenemos este Atapuerca, tenemos museo. el Museo de la Evolución Humana, tenemos el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana. Personas, investigadores, científicos que están preguntándose constantemente por la evolución, por cómo hemos llegado hasta aquí, los humanos en este caso, a través de un proceso evolutivo. Y lo que es la teoría de la evolución, su aparición y su desarrollo, ¿cómo ha sido exactamente? La evolución, que es un hecho, es una teoría y es un hecho, no lo olvidemos, ¿no? La observación de la naturaleza viene de muy antiguo, lógicamente. La gente se preguntaba... ¿De dónde venimos, no? Sí, de dónde venimos, efectivamente, y por qué hay tantos seres vivos diferentes, ¿no? Y es en el siglo XIX cuando se empieza a sentar las bases científicas del estudio de esa biodiversidad, qué tipo de mecanismos podría haber detrás, ¿no? Hay una serie de científicos que aportan datos interesantes, pero la gran revolución se produce con Charles Darwin, con mi ilustre tocayo Charles Darwin. Y ese viaje que realiza con el Beagle, que podemos ver también una representación aquí en el museo. Sí, el Beagle, efectivamente, un trocito de Beagle, medio Beagle lo tenemos. Y que eso le lleva a escribir el origen de las especies. Efectivamente. De hecho, embarca en el Beagle como geólogo y sale como biólogo, ¿no? Se suele decir. Y escribe el origen de las especies. No olvidemos tampoco a Alfred Russel Wallace, que estaba trabajando en ideas parecidas, ¿no? Pero sí que es cierto que el origen de las especies sienta un poco el inicio del estudio sistemático de la evolución. En esa época fundamentalmente se trabajaba con la observación de la biodiversidad y con el estudio de fósiles, la paleontología, que nos habla de la vida del pasado. Pero claro, unas décadas después se incorporan los datos que dan lugar a lo que se llama la gran síntesis evolutiva moderna, que ya tenemos temas de dinámica de poblaciones, las matemáticas entran a modelizar. Más adelante, ¿qué tenemos? La biología molecular, la llegada del conocimiento de cómo funcionan los genes, cómo van originando distintos cambios, y bueno, pues en eso estamos hoy en día. Y los mecanismos, bueno, pues como en el caso de la genética, pero también de los que hablaba Darwin, que están, digamos, guiando esta evolución, ¿cuáles son exactamente? Ese es el punto de trabajo actual, ¿verdad? ¿Qué mecanismos son los que funcionan en la evolución? ¿Cómo los estudiamos? Pero si te parece, de eso lo podemos hablar rodeados de biodiversidad. Acompáñame. ¿De acuerdo? Ven. Te preguntaba entonces por los mecanismos. Sí. Entiendo que uno de ellos es la selección natural. Claro, sí, básicamente la biodiversidad se genera porque cuando un ser vivo tiene hijos, simplificadamente, pues todos son distintos, se someten a las presiones selectivas del ambiente y los mejor adaptados se replican mejor. Esa es la clave. Y estas, por ejemplo, selecciones del ambiente o estas... Claro, esto se tiene que producir algún tipo de cambios, ¿no? en esos seres. ¿Cómo se producen esos cambios? Cada vez que un ser vivo genera otros seres vivos, su material genético, hoy en día sabemos que su material genético acumula mutaciones o otros cambios que hacen que cada uno de sus herederos sea distinto entre sí y distintos de los padres. Esa es la clave. Bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Los hijos siempre se parecen a los padres, pero siempre son ligeramente diferentes, algo van aportando, ¿no? Efectivamente. Esas mutaciones generan que, combinado con la selección natural, digamos se vayan creando nuevas especies. Digamos que las mutaciones generan el campo de trabajo para la selección natural, el repertorio de variantes que luego van a ser seleccionadas por el ambiente. ¿Y además de las mutaciones existe algún otro mecanismo? Claro, efectivamente, no es el único y hoy en día sabemos que además de las mutaciones puntuales, de un cambio de un nucleótido por otro, hay cambios más importantes todavía que consisten, por ejemplo, en que un fragmento de un gen se inserta en otro, o que se produce una recombinación. Eso ocurre durante la reproducción sexual, por ejemplo, pares de cromosomas que intercambian trozos, o que viene un virus con una información genética que quizá proviene de otro organismo incluso y se integra en el genoma. Entonces esos cambios son todavía más marcados que los que aportan las mutaciones puntuales. Bueno, y con toda esta evolución, bueno, pues ha ido produciendo esa variabilidad. Si te das cuenta, ni en el vegetal, ¿no? Por eso estamos paseando claro, por aquí. Eso es. Todos estos árboles maravillosos que nos rodean provenían de un ancestro común y han generado estos cambios. ¿Y esta evolución a dónde nos lleva? ¿Tiene una dirección? ¿A dónde vamos con la evolución? Pues mira, la evolución es ciega. La evolución lo que está haciendo es jugar con el repertorio de seres vivos que hay en cada momento y ver cómo se van adaptando a estas presiones selectivas. Entonces, no hay una flecha en la evolución.
La O evolución... sea, no somos el pináculo, ¿no? Entonces, Los humanos, por supuesto, los humanos somos el fruto de una de las ramas. De los cientos de millones de ramas, por lo que sabemos hoy en día, que han generado el árbol de la vida. Pero, por supuesto, no somos la cima de una pirámide evolutiva. Ni Ese la concepto, evolución ha terminado. por supuesto, la evolución continúa. Siempre que haya vida, habrá evolución. ¿Vale? Entonces, ¿dónde va a terminar la evolución? No lo sabemos. Nosotros seremos lo que la evolución diga que seamos.